¿Y qué harías si el momento que esperaste toda tu vida, la boda de tu único hijo, se convirtiera en tu mayor humillación? ¿Qué harías si todo lo que diste, todo el amor y los años de devoción fueran descartados con una sola frase cruel? Será mejor que te mantengas al margen. Esta es la historia de cómo hice exactamente eso. Y al hacerlo, me lo llevé todo conmigo. Asegúrate de suscribirte y dime en los comentarios desde dónde estás mirando. Ahora, déjame llevarte de vuelta al principio. Aún recuerdo el momento en que David me dijo que se iba a casar. Era una tarde tranquila de domingo en abril. La luz de la primavera entraba a raudales por las ventanas de la cocina. Rebotaba en la encimera pulida que yo había limpiado quizás 20 minutos antes por pura costumbre. Estaba preparando té, de la misma manera que lo hacía siempre. La misma taza, la misma marca, los mismos 3 minutos de infusión. Algunas cosas no cambian cuando has pasado más de 5 décadas aprendiendo a apreciar las pequeñas cosas. Él se sentó frente a mí en la mesa. Jugueteaba con su teléfono, moviendo el pie con impaciencia. Pensé que solo estaba distraído. No tenía idea de que estaba a punto de soltar una bomba. Entonces lo dijo. «Mamá, le propuse matrimonio». Sofía dijo que sí. Por un segundo, todo en la habitación se ralentizó. Lo miré y él parecía orgulloso, nervioso, tal vez esperanzado. Y así de repente lo sentí. Ese viejo y familiar dolor en mi pecho, no del tipo malo, del tipo que surge cuando algo que nunca te atreviste a soñar finalmente está a punto de suceder. Mi niño se iba a casar. Y por unos segundos preciosos, me permití creer que este momento, este gigantesco momento único en la vida, iba a ser nuestro, que después de años de ser solo mamá, y luego años de ser solo Clara, la viuda, estaba a punto de convertirme en algo nuevo, algo más grande. Sonreí tan fuerte que me dolió la cara. ¡Qué maravilla, David! ¡Ay, cariño! Estoy tan feliz por ustedes. Imaginé la boda, el vestido, las flores, la ceremonia. Me imaginé a mí misma de vuelta en el mundo que había amado y dejado, la planificación de bodas. Después de todo, lo había hecho durante 35 años antes de retirarme. La gente conocía mi nombre en los círculos nupciales de la ciudad. Había coordinado todo, desde pequeñas bodas en graneros hasta galas de 6 cifras en los mejores salones. Pero esto sería diferente. Esta sería nuestra boda. Ya tengo algunas ideas, dije, casi riendo de la emoción. Sin interferir, por supuesto, es su día. Pero me encantaría ayudar con la planificación, aunque sea un poquito. Todavía tengo mi agenda de contactos, y ahí fue cuando lo vi. Esa vacilación en sus ojos. Y por primera vez, en lo que se convertiría en un patrón, David desvió la mirada. De hecho, dijo lentamente, Sofía como que ya tiene una visión. Le gusta mucho el estilo minimalista, moderno. Sigue a una organizadora en redes sociales que hace un trabajo increíble. Ya está pensando en contactarla, parpadeé. Oh, ya veo. Pero pensé, bueno, es un evento familiar. Imaginé que tal vez podría ser parte de algunas decisiones. No de todo, solo un poco. Y entonces llegó. La frase que oiría de nuevo, resonando en todo lo que siguió. La que lo cambiaría todo, dijo, y por favor no te lo tomes a mal, pero dijo que sería mejor que te mantuvieras al margen. Me tomó 5 segundos completos responder, sonreí. Demasiado grande, demasiado falsa, como si no entendiera, porque en ese momento no quería entender. ¿Mantenerme al margen? Repetí, todavía sonriendo, esperando que él se riera y dijera que era una broma. Que él no lo decía en serio, que ella no lo decía en serio, él solo asintió. Ella piensa que será más fácil así. Ya sabes cómo es, solo quiere evitar confusiones. Seguro que lo entiendes.
Y así, de repente, mi alegría se convirtió en otra cosa, algo que no había sentido en años. Me excusé unos minutos después, alegando que tenía una videollamada con una vieja amiga de mis días de planificadora. No la tenía, solo necesitaba estar sola. Me senté en mi cama, con las luces apagadas, viendo el cielo oscurecerse a través de la ventana. Pensé en cuánto tiempo había esperado este momento. Cuántas bodas había construido para otras familias, otras novias, otras madres. Cuántas veces las había visto llorar lágrimas de alegría al ver a sus hijos caminar hacia el altar. Y ahora, después de décadas de dar, me estaban diciendo que no me necesitaban. Me estaban pidiendo, no, ordenando, que me mantuviera al margen. No lloré esa noche. Simplemente me quedé allí, muy quieta, como si tratara de memorizar cómo se siente el rechazo cuando proviene de tu propio hijo. Y me dije a mí misma que era solo un malentendido, que tal vez Sofía no lo dijo de esa manera, que David solo intentaba evitar un conflicto, que todavía podía ser parte de esto si mantenía la calma, pero en el fondo algo había cambiado. Y no tenía idea entonces de que esto era solo el comienzo de cuán invisible estaba a punto de volverme. Ojalá lo hubiera sabido. Las siguientes semanas pasaron en una neblina de conversaciones tensas y llamadas telefónicas a medias. David llamaba brevemente, como si estuviera cumpliendo con algún tipo de obligación silenciosa. Sofía nunca llamó. Ni una sola vez empecé a notar un cambio en cómo me incluían, o mejor dicho, en cómo me habían excluido. Me dije a mí misma que era solo el ajetreo del compromiso, que estaban abrumados por las decisiones, que Sofía, siendo una mujer moderna, probablemente solo quería afirmar su independencia. Traté de ser comprensiva, traté de ser paciente, pero la verdad es que ya me estaban empujando fuera. Todo quedó claro un sábado por la tarde. Sofía me había invitado, junto con su madre y algunas amigas, a un almuerzo informal en un café local para hablar del ambiente de la boda. Así lo puso en el mensaje de texto, ambiente de la boda. No estaba segura de si eso significaba colores, decoración o simplemente charla, pero fui. Me vestí bien. Usé una blusa color melocotón suave con aretes dorados, algo ligero y alegre. Incluso traje una pequeña carpeta conmigo, por si acaso. Adentro había impreso algunos tableros de inspiración, looks clásicos, atemporales, que había seleccionado de mis años de experiencia, flores que funcionaban en todas las estaciones, consejos sobre la disposición de las mesas, trucos de iluminación para que las fotos fueran mágicas. Nada invasivo, solo ideas. Cuando llegué, todas ya estaban sentadas. Sofía apenas levantó la vista de su teléfono. «Hola», murmuró y volvió a su pantalla. Sus amigas asintieron educadamente. Su madre me dio una sonrisa tensa y corta. Me senté en silencio, tratando de no sentirme fuera de lugar. Pedí un té y esperé a que la conversación girara naturalmente hacia la boda. Cuando lo hizo, abrí suavemente mi carpeta y dije, traje algunas cositas, solo algunas ideas por si quieren echar un vistazo. Sofía ni siquiera miró los papeles. Hizo un gesto casual con la mano. Oh, está bien, Clara. Estamos buscando un look más actual. Nada demasiado tradicional. La forma en que dijo tradicional, como si fuera una mala palabra. Estoy segura de que tienes un montón de cosas geniales de esa época, añadió, sonriendo solo con los dientes para parecer falsa. Pero las bodas realmente han cambiado, ¿verdad? Sus amigas se rieron. Una de ellas intervino. Sí, ahora todo está en TikTok. Estamos usando a esta chica de Los Ángeles. Es súper genial.
Hizo una sesión con bolas de discoteca y palmeras de neón, y fue una locura. Todas asintieron, cotilleando como si yo ni siquiera estuviera allí. Me quedé sentada sosteniendo mi pequeña carpeta, con las manos aún en los bordes, fingiendo que no sentía la punzada, fingiendo que no sentía cómo mis 35 años de experiencia eran descartados con una risa. Quiero decir, dijo Sofía, solo queremos algo que sea muy nosotros, ¿sabes? No como todo ese ambiente de salón de baile, encaje y vintage. Simplemente no es lo nuestro. Asentí, cerré la carpeta en silencio y la deslicé de nuevo en mi bolso. Su madre se inclinó y susurró, no lo suficientemente bajo. Te dije que traería algo. Probablemente pensó que tomaría el control. Sofía le lanzó una mirada rápida. Luego se volvió hacia mí y dijo casi dulcemente, realmente apreciamos tu entusiasmo, Clara. En serio. Pero solo quiero que esto sea moderno y fresco. Ya tengo una visión. Sonreí. Se sintió más como una mueca. Por supuesto. Es tu día. Por dentro me estaba rompiendo. Había visto novias como ella antes, seguras de sí mismas, seguras de sus elecciones, ciegas a la sabiduría de los demás. Pero nunca pensé que conocería a una que me viera a mí como el problema, que viera mi experiencia no como un valor, sino como una amenaza. Cuando llegué a casa me quedé en el coche en la entrada durante 20 minutos, simplemente sentada allí, la radio tocando algo suave, mis manos sobre el volante, entumecidas. Pensé en llamar a David, en contarle cómo me habían tratado. ¿Pero qué le diría? ¿Que su prometida me humilló frente a sus amigas? ¿Que llamó a mi trabajo anticuado? Él diría que estaba exagerando, que Sofía no lo dijo con mala intención, que yo estaba complicando las cosas, así que hice lo que siempre he hecho. Me lo tragué. Me preparé una taza de té de manzanilla. Me puse mi pijama más suave. Vi una repetición de Las chicas de oro y fingí que todo estaba bien, pero algo dentro de mí estaba cambiando. Esa noche me paré frente al espejo y realmente me miré. Las líneas alrededor de mis ojos, las canas en mi cabello, la fuerza en mis hombros que casi había olvidado que estaba allí. Y me dije algo en voz baja, un susurro que apenas creí en ese momento. Te mereces algo mejor que esto. Todavía no lo sabía, pero ese momento, ese voto silencioso, sería el comienzo de algo que no podría deshacer. Dejé que el frío de la mañana me mordiera la piel. Hay algo en el aire frío que te hace sentir presente, vivo, incluso cuando todo dentro de ti se siente entumecido. Seguía pensando en ese almuerzo, en el tono de Sofía, en el susurro de su madre, en la forma en que sus amigas me miraron como si fuera una reliquia, como si fuera una invitada de caridad que tenían que entretener por cortesía. Repetí cada momento, cada palabra, cada sonrisa burlona. Y la peor parte, David no había llamado, ni para ver cómo estaba, ni para agradecerme, ni para preguntar si estaba bien. Esperé todo el día, luego el siguiente. Al tercer día me di por vencida. Él había elegido su bando, se diera cuenta o no. Aún así, no estaba lista para rendirme por completo. Todavía no. Me recordé a mí misma que las bodas traen estrés, que las parejas se abruman y se vuelven irritables. Tal vez Sofía no quiso ser despectiva. Tal vez su madre le había metido ideas en la cabeza. Tal vez David simplemente no quería quedar atrapado en medio. Así que lo intenté de nuevo. Esa semana envié un breve correo electrónico con algunos proveedores locales en los que confiaba, todas personas con las que había trabajado durante años. Mantuve un tono ligero. Terminé con «solo si es útil», deseándoles a ambos un feliz proceso de planificación. «Con cariño, mamá». No obtuve respuesta.
ni de Sofía, ni de David. El silencio fue más fuerte que un portazo. Unos días después, pasé por el apartamento de David para dejar una caja con recuerdos de su infancia, anuarios, viejas tarjetas de béisbol, algunos álbumes de fotos que pensé que serían bonitos para la boda. Sofía abrió la puerta. Fue educada, eso sí, pero era el tipo de cortesía que se practica. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Oh, hola. No sabíamos que venías, dijo, parada en el umbral, sin invitarme a entrar. Sostuve la caja en alto. Solo pensé que podrían querer esto. Tal vez para algunas exhibiciones de fotos o... Oh, dijo ella rápidamente. Qué dulce. Pero creo que haremos algo digital. Como una presentación de diapositivas desde nuestros teléfonos. Súper casual, asentí. Por supuesto. Solo pensé que querrían algunas fotos de bebé de David. Ella tomó la caja, pero no miró dentro. David apareció unos segundos después. Parecía cansado o tal vez solo tenso. Hola mamá, dijo, dándome un abrazo rápido. No tenías que traer eso en persona. Podrías haberlo, ya sabes, dejado en la entrada. Estaba por el vecindario. Mentí. Pensé en saludar. Sofía carraspeó. De hecho, estamos a punto de salir. Cita para el lugar. Oh, dije. ¿Encontraron un sitio? Sofía sonrió. Sí, una azotea en el centro. Es muy nosotros. Elegante, pero no sofocante. Suena encantador, dije, ocultando la punzada. ¿Consideraron la finca Elmwood? Conozco a los dueños. Hacen ceremonias al aire libre preciosas. La sonrisa de Sofía se tensó. Sí, pero es un poco anticuado. Y queremos evitar cualquier cosa que se sienta demasiado, ya sabes, como la boda de mamá y papá. Ni siquiera parpadeó al decirlo. Forcé una risa. Claro, por supuesto. Se despidieron y cerraron la puerta antes de que yo llegara al ascensor. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina y miré mis viejos libros de planificación de bodas. Carpetas gruesas llenas de muestras de tela, bocetos florales, listas de proveedores, cronogramas, el tipo de trabajo que requería paciencia, pasión y precisión. Había vertido décadas de mi vida en esas páginas y ahora mi propio hijo y su prometida lo habían reducido todo a un chiste anticuado, pasado de moda. No era su ambiente. Podía sentir que algo dentro de mí se endurecía. No era solo la exclusión, era la forma en que se hacía, sutil, fría, con una sonrisa que decía, no te lo tomes como algo personal, mientras lo hacían profundamente personal. Lo intenté una última vez. Los invité a cenar, estofado casero, su favorito. Puse la mesa con servilletas de lino y velas. Incluso horneé un pastel desde cero, de manzana y canela, tal como le gustaba a David cuando era niño. Llegaron 30 minutos tarde. Sofía se quejó del olor en cuanto entró. Oh, vaya, es como muy intenso aquí. Realmente no como carne roja. Sonreí y no dije nada. David solo me dio un encogimiento de hombros avergonzado y se sentó. La cena fue incómoda, tensa. Intenté preguntar sobre la planificación, cómo iba la búsqueda del lugar, qué tipo de vestido estaba pensando Sofía. Me dio respuestas cortas, evasivas. Luego, mientras servía té para todos, mencioné suavemente que conocía a una modista maravillosa en el centro que todavía hacía vestidos a medida. Sofía dejó su taza con demasiada fuerza. Clara, sé que tienes buenas intenciones, pero honestamente siento que no nos estás escuchando. Estamos haciendo las cosas de manera diferente. No estamos en los 90, no queremos una boda tradicional y ya tengo a alguien en mente para planificarlo todo. Es increíble.
Hizo una boda temática ecológica en el desierto que fue simplemente ¡guau! David permaneció en silencio. Asentí, mis manos firmes, aunque mi corazón se agrietaba. Bueno, dije suavemente, espero que sea todo lo que quieren que sea. Sofía sonrió. Lo será. Tengo una visión muy clara y solo quiero que todos se mantengan al margen para que todo salga bien. Ahí estaba de nuevo. Esa frase, mantente al margen, ya no era una petición, era una orden, una declaración de dónde ella pensaba que yo pertenecía, fuera de las líneas de su vida. Recogí los platos, les empaqué una caja de sobras y le di un beso de despedida a David. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé en silencio, mirando la mesa vacía. Ese fue el momento en que supe que no era parte de esto. No realmente. Y la mujer que había intentado con tanto esfuerzo aceptar como familia había dejado perfectamente claro que no me quería en su historia. Bien, pensé, ¿quieres que me quede fuera? Me mantendré al margen, pero más vale que tengas cuidado, porque el camino que tomo cuando lo hago no viene con un regalo al final. Sofía no buscaba una familia, estaba construyendo un escenario y yo no encajaba en la estética. Aún así, esperaba que David lo viera, que tal vez, solo tal vez, notara las líneas que se estaban dibujando, la forma en que su prometida me trataba como una reliquia para ser empaquetada y almacenada. Pero la esperanza, como había aprendido demasiadas veces, puede ser más cruel que la verdad. Una semana después, Sofía me invitó a cenar de nuevo, esta vez en casa de sus padres. Una reunión familiar, lo llamó. No estaba segura de si era una rama de olivo o una actuación, pero fui. Su casa era hermosa, fría pero hermosa. Muebles modernos, tonos grises por todas partes, ni una sola foto en las paredes. El tipo de lugar que parecía haber sido preparado para una sesión de revista. No vivido, no amado. Sofía me saludó con la misma sonrisa suave de siempre. Su madre, Diana, ya iba por la mitad de una copa de vino cuando entré. Me besó en la mejilla, su tono goteando un encanto ensayado. Bueno, Clara, dijo, Sofía nos dice que solías organizar bodas. ¡Qué trabajo tan interesante! Interesante. Como si alguna vez hubiera sido paseadora de perros a tiempo parcial. Sonreí. Sí, durante más de 3 décadas. Me encantaba. Ayudé a mucha gente a crear recuerdos duraderos. Diana me dio una sonrisa apretada. Bueno, gracias a Dios por Instagram ahora, ¿verdad? Mucho más fácil estos días. Miré a David. Él no me devolvía la mirada. Nos sentamos a comer. La conversación giró en torno a paletas de colores, catering vegano, listas de invitados. Todas cosas que alguna vez había respirado y vivido, pero que ahora se discutían como si no tuvieran nada que añadir. En un momento, Sofía estaba describiendo una característica de iluminación que vio en línea. Es como un túnel de enredaderas LED que late con la música, totalmente inmersivo. Estamos pensando en eso para la entrada de la recepción. Interesante, dije con cuidado. Solo ten cuidado con una iluminación tan intensa. A veces abruma a los invitados, especialmente a los mayores. Sofía me interrumpió sonriendo tensamente. Lo sé, Clara, por eso estoy trabajando con alguien joven, alguien actual. La habitación quedó en silencio por un segundo. Sentí que mis mejillas se sonrojaban, no de vergüenza, sino de algo más oscuro. Una furia silenciosa que se aferraba a mi garganta, pero me la tragué. Sonreí de nuevo y tomé otro bocado de ensalada como si nada hubiera pasado. Más tarde, Diana sacó álbumes viejos. Los de ella, por supuesto. Fotos de la infancia de Sofía, vacaciones, bailes escolares. Sofía se deshacía en halagos.
David asentía cortésmente. Saqué un pequeño sobre que había traído. Solo unas pocas fotos de bebé de David. Su primer Halloween, su primera bicicleta, la sonrisa desdentada que me dio cuando perdió sus dientes frontales. Pensé que sería dulce compartirlo, se lo entregué. Pensé que tal vez algunas de estas podrían ir en la presentación de diapositivas. Son especiales para mí. Sofía miró hacia abajo. Quiero decir, son lindas, pero como que queremos que el ambiente sea más estilizado. Estas son muy reales. ¿Reales?, repetí sin estar segura de haber oído bien. Ella se encogió de hombros. Simplemente no tienen filtro. No están tan curadas. Buscamos un tono más estético, ya sabes. Quería gritar. Esa es la infancia de tu prometido. Quería decir. Ese es tu futuro esposo. Desordenado, alegre y real. Así es como se ve el amor. Pero no lo hice. Guardé las fotos de nuevo en el sobre y no dije nada. Cuando me fui esa noche, Diana me abrazó con un brazo, la copa de vino aún en la otra mano. Sofía saludó desde la cocina. David me acompañó a la puerta, finalmente hablando en un susurro una vez que estuvimos afuera. Siento si esta noche fue incómoda. Lo miré, realmente lo miré. Su rostro estaba cansado, no por el trabajo, no por el estrés de la boda, por el peso de mantener la paz entre dos mundos. No estoy molesta, dije, y lo decía en serio. Pero, David, siquiera ves lo que está pasando. Él se frotó la nuca. Ella solo está bajo presión. Su madre, la planificadora, las publicaciones en línea, todo el mundo tiene expectativas. Solo quiero que las cosas salgan bien. ¿A qué costo?, pregunté ahora más suave. ¿Qué estás sacrificando para que las cosas salgan bien? No respondió. Besé su mejilla y me alejé. En el coche me quedé sentada un largo rato, mirando el brillo de su casa. La iluminación curada, los muebles perfectos, las dos personas adentro que decidieron que mi presencia no coincidía con su imagen. Y me di cuenta de que no era invisible porque no tuviera nada que ofrecer. Era invisible porque les recordaba cosas que no querían ver. Profundidad, historia, sustancia, cosas que no puedes filtrar en un hashtag. A la mañana siguiente, saqué el fondo de la boda de su escondite. 20 años de ahorros, de sacrificios. Significaba ser un regalo, una bendición. Miré el número, la pequeña libreta al lado donde mi difunto esposo había escrito: para el día de David. Haz que cuente. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego respiré hondo y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Tenía la chequera en mi bolso, la que tenía la cubierta de cuero suave y las iniciales grabadas en oro. Un regalo de mi esposo. Le dije a la cajera que necesitaba modificar una cuenta, un retiro y una transferencia parcial. La joven sonrió, tecleó en su teclado y no hizo preguntas. Para ella, era solo otra transacción. Para mí, era la última cuerda que me ataba a una ilusión. El dinero que habíamos ahorrado no era solo dinero. Era amor en números, sacrificio en dígitos. Mi esposo y yo habíamos guardado poco a poco, a través de años duros y años buenos. Él siempre decía: algún día le daremos la boda que nunca tuvimos, del tipo que le diga que es amado, y me había aferrado a esa promesa, a través de la viudez, de las fiestas solitarias, de cada sueño que archivé para que David pudiera soñar más grande. Pero el amor no es ciego. El amor ve claramente y elige de todos modos. Lo que David había elegido era una mujer que me veía como obsoleta. Lo que yo había elegido durante demasiado tiempo era el silencio en nombre de la paz. No iba a financiar mi propia eliminación, así que dejé una cantidad simbólica en la cuenta.
solo lo suficiente para mantener las apariencias. El resto lo moví a una cuenta de ahorros privada a mi nombre, sin anuncios, sin confrontación, solo un límite silencioso, finalmente dibujado. Esa noche escribí una nota, una corta. La doblé en un sobre con un cheque por la cantidad simbólica. Queridos David y Sofía, mientras se preparan para su gran día, quería ofrecer una pequeña contribución. Confío en que lo harán hermoso y significativo a su manera. Deseándoles a ambos alegría siempre. Con amor, mamá. La sellé y la envié por correo a la mañana siguiente. Pasó una semana. Ni una llamada, ni un agradecimiento. Silencio de radio. Entonces, una tarde, David vino solo, sin avisar. Abrí la puerta y lo vi en su rostro. Tensión, confusión, un hilo de culpa. «Hola, mamá», dijo. «¿Podemos hablar?» Nos sentamos en la sala de estar. Le ofrecí té. Lo rechazó. No perdió el tiempo. «Sofía vio el cheque», dijo. Estaba sorprendida, asentí. «Me imagino que sí», ella pensó. Bueno, ambos pensábamos que planeabas cubrir más, como la cantidad total. «Lo sé», dije suavemente, pero cambié de opinión. Él parpadeó. «¿Por qué?» Lo miré a los ojos. «Porque no fui invitada a ser parte de nada, ni del lugar, ni de las decisiones, ni de la visión. Se me pidió que me mantuviera al margen, y eso hice». Su mandíbula se tensó. «No es así. Sofía solo quiere el control. Se abruma fácilmente. Está tratando de que las cosas sean perfectas. Perfecto no significa excluir a las personas que te aman», dije. «Y estar abrumada no es excusa para la falta de respeto». No respondió de inmediato. Lo observé. Mi hijo, ahora un hombre. Un hombre dividido entre la lealtad y la verdad. «Ella siente que no la apoyas», murmuró. Levanté una ceja. «¿Siente eso porque traté de ofrecer ideas? ¿Porque traje fotos de tu infancia? ¿Porque quería ayudar?» Él bajó la mirada. «No iba a decir nada», continué. «Iba a seguir sonriendo, tragándomelo. Pero la verdad es, David, que tú dejaste que pasara. Te quedaste parado y viste cómo me borraban». Levanta la mirada con dolor en los ojos. «Eso no es justo». «No», dije suavemente. «Es solo la verdad». El silencio se instaló entre nosotros. Finalmente suspiró. «Entonces eso es todo. ¿No vas a ayudar en absoluto?» «Ya ayudé», dije, «de la manera en que fui invitada». Se puso de pie, se frotó la nuca. «Sofía va a enloquecer», no respondí. No ofrecí consuelo, porque estaba harta de vendar heridas que yo no había causado. Se fue poco después, apenas despidiéndose. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloré después de que se fue, porque no estaba lamentando el dinero. Estaba lamentando el momento que nunca llegó. El momento en el que pude ser la madre del novio en una familia que veía mi valor. Pero también sabía algo más. Ellos no estaban listos para el costo de fingir que yo no importaba. Y pronto aprenderían que cuando excluyes a alguien, no puedes esperar cobrar su amor. El ritmo teatral en esos zapatos caros, la rutina de princesa herida, mitad furia, mitad insulto. «Daisuke se siente traicionada», dijo finalmente David cuando le devolví la llamada. Su voz era baja, cansada. Ella pensó que ibas a financiar toda la boda. Ya se ha comprometido con cosas. Me mordí el interior de la mejilla. Comprometido con dinero que no tenía. Ese no es el punto, mamá. No, dije suavemente. Creo que sí lo es. Siguió una larga pausa. Luego, la frase que hizo que se me hundiera el estómago. Firmó un contrato con la planificadora. Se me heló la sangre. ¿Firmó algo? Sin los fondos asegurados. Es un acuerdo de redes sociales, dijo rápidamente. Savannah Bloom es muy popular. Tiene como 2 millones de seguidores. Solo toma unos pocos clientes al año.
Sofía le envió un mensaje y ella aceptó. Tuvimos que movernos rápido. ¿Y cuánto? Pregunté, dudó. David, ¿cuánto? 55,000. Tuve que agarrarme del borde de la encimera de la cocina. ¿Le diste a alguien que nunca has conocido, alguien que encontraste en línea, 55,000 euros? Tiene toneladas de videos, mamá. Testimonios, fotos. Es legítima. ¿Está licenciada? ¿Tiene una empresa registrada? ¿Una dirección comercial? ¿Referencias? Sofía manejó esa parte. Me sentí mal. Lo vi desarrollarse en cámara lenta. La confianza ciega, las decisiones apresuradas, la necesidad desesperada de impresionar, el tipo de error del que solo te das cuenta cuando es demasiado tarde. Mamá, no teníamos opción, continuó. Sofía ya había rechazado al otro planificador que entrevistamos. Ya le está diciendo a la gente que contratamos a Savannah. Cerré los ojos. Y ahora la boda depende de que ella aparezca. ¿Aparecerá?, dijo. Pero pude oír la fisura en su confianza. No discutí. No grité. Había hecho lo que tenía que hacer. Me había quitado del camino de la colisión. Pero eso no significaba que quisiera verlos heridos. No realmente. Aún así, ya no era mi trabajo rescatarlos. Pasaron unas semanas. Me mantuve callada, enfocada en mi propia vida. Paseos por el parque, almuerzos con amigas, leer hasta tarde en la noche. Era solitario, pero también pacífico. El tipo de paz que proviene de no fingir más. Entonces llegó la llamada. Estaba en medio de la poda de rosas en el jardín trasero cuando sonó mi teléfono. Casi no reconocí la voz de David. Era ronca, temblorosa. Se ha ido. Me congelé. ¿Qué? Savannah. Se llevó el dinero. El sitio web está caído. Sus números están desconectados. Su Instagram está borrado. Me senté lentamente en el banco del jardín. Nos han estafado, dijo con la voz quebrada. Se ha ido todo, mamá. Cada centavo. No hablé de inmediato. ¿Qué hacemos?, preguntó. ¿Qué dice Sofía? No me habla. La ironía tenía un sabor amargo. Me está culpando a mí, susurró. Daisuke, yo debería haberte convencido. Que esto no habría pasado si hubiéramos usado tu dinero. Me levanté caminando lentamente de regreso a la casa, un paso a la vez. Eso no es verdad, dije. Esto sucedió porque ambos actuaron como si el dinero y mi experiencia estuvieran garantizados, como si se les debiera algo. Él guardó silencio. Lo siento, dijo finalmente, pero las disculpas no reconstruyen lo que la arrogancia destruye. En las semanas que siguieron, me enteré de fragmentos a través de conocidos comunes. La boda estaba cancelada, pospuesta, dijeron al principio, pero estaba claro que era una tapadera. Los proveedores cancelaron, los depósitos se perdieron. La tensión se convirtió en culpa, la culpa en resentimiento, y muy pronto el compromiso se desmoronó. No me regodeé, no me acerqué, me mantuve al margen, justo como me pidieron. Y desde mi margen vi cómo todo se venía abajo. Porque eso es lo que sucede cuando construyes una boda sobre la exclusión y el ego y olvidas dejar espacio para la sabiduría. Pasaron meses, silenciosos, el tipo de silencio que resuena. Al principio, el silencio quemaba. Revisaba mi teléfono más a menudo de lo que admitiría, esperando un mensaje de texto, un correo electrónico, incluso un mensaje de una palabra. Hola. Cualquier cosa que me demostrara que todavía recordaba que yo existía, pero no llegó nada. Ni disculpas, ni explicaciones, ni cierre. Se había desvanecido en los escombros de un sueño que construyó sin mí. Y yo me quedé quieta, llené mi tiempo con cosas pequeñas, mundanas. Caminatas matutinas al mercado, café por la tarde en el porche, un club de lectura en línea en el que nunca hablaba, pero que siempre seguía.
repinté el pasillo de un suave verde salvia. Limpié armarios que no se habían tocado desde que mi esposo falleció. Ordené años de pertenencias que tenían más recuerdos que función. Y poco a poco, sin siquiera darme cuenta, comencé a sentirme más ligera. Había algo extraño en ello. La comprensión de que ya no tenía que moldearme alrededor de las expectativas de otras personas, que no tenía que encajar en un papel que alguien más me había asignado. Ya no era la mamá planificadora, no era la anfitriona, ni la ayudante, ni la salvadora, era solo Clara. Y por primera vez en años, eso se sentía suficiente. No era alegría exactamente, pero era paz. Empecé a decir sí a las invitaciones de nuevo. Almuerzo con Diana de la Junta de la Biblioteca. Un recorrido por los jardines en las afueras con Juana, una vieja amiga de la iglesia. Una clase de cerámica donde mi cuenco salió torcido y me reí más fuerte de lo que me había reído en años. Y lentamente comencé a recordar quién era yo antes de pasar tanto tiempo tratando de ser lo que otras personas necesitaban. Era extraño lo fácil que lo había olvidado. No borré a David de mi vida. Su foto todavía estaba en la repisa de la chimenea. Todavía guardaba sus bocadillos favoritos en la despensa, por costumbre. Pero dejé de contener la respiración esperando que volviera. Ese ya no era mi trabajo. Estaba sanando en silencio, de la manera que requieren algunas heridas. Sin drama, sin anuncios, solo autorrespeto silencioso y deliberado. Entonces, una tarde, me encontré con Diana, no la madre de Sofía, sino mi amiga Diana, en el supermercado. Me preguntó si había oído hablar de Sofía. Negué con la cabeza. Volvió a mudarse con su madre, dijo. ¿Puedes creerlo? Después de todo, podía. Le está diciendo a la gente que David arruinó la boda, añadió Diana. Pero escuché que no fue solo la planificadora. Estaban peleando desde antes, algo sobre que ella quería más control del que él estaba dispuesto a ceder. No respondí porque en el fondo sabía que nunca se había tratado de una boda, o de una planificadora, o de una decisión. Se había tratado de poder, imagen, ego. Y las relaciones construidas sobre esas cosas no sobreviven a la primera tormenta. Más tarde esa noche, me senté sola en la sala de estar con las luces bajas, un libro abierto en mi regazo que no había tocado en 20 minutos. Miré la chimenea apagada solo allí y pensé en todas las versiones de mí misma que había intentado ser para otras personas. La que arreglaba cosas, la que perdonaba, la pacificadora silenciosa. Había sido todas ellas, pero ninguna me había traído el amor que pensé que traerían. Y ahora, en la quietud, vi la verdad. El amor no requiere que te encojas. El amor no te pide que desaparezcas. Te da la bienvenida, con defectos y todo, o no es amor en absoluto. Esa noche dormí sin despertarme, sin sueños, sin el dolor del arrepentimiento tirando de mis costillas, porque me había mantenido al margen, sí, pero también había elegido seguir adelante, y ya no estaba mirando hacia atrás. La planificadora, Savannah Bloom, la que Sofía había idolatrado como si fuera una deidad en tacones, fue oficialmente expuesta como un fraude, no solo con David y Sofía. Había estafado al menos a otras 4 parejas en todo el país. La historia apareció primero en un sitio de noticias local, luego en un blog de bodas y después en el noticiero de la noche. Me senté en la mesa de mi cocina, tomando café, viendo el segmento. Allí estaba su foto, filtrada, pulida, con esa estética de lujo peculiar que tanto le había gustado a Sofía. Debajo, el titular: planificadora de bodas de redes sociales desaparece con cientos de miles en depósitos de clientes. No celebré,
No dije, te lo dije. Solo miré la pantalla y dejé que el entumecimiento se asentara, porque esto no era una victoria, era una tragedia, una que ellos mismos habían escrito. El reportaje mostraba a parejas llorando. Una mujer diciendo que su padre había sacado una segunda hipoteca, otra pareja tuvo que cancelar su luna de miel. Y luego estaban los nombres. David y Sofía, mencionados en una breve frase como víctimas locales del esquema. Víctimas. La palabra se sentía pesada, porque si bien ciertamente fueron estafados, si bien nunca les desearía una pérdida financiera o vergüenza, no podía evitar la verdad más profunda y no dicha. No eran solo víctimas de una estafadora, eran víctimas de su propia arrogancia. Sofía quería un espectáculo, David quería paz. Ninguno de los dos quería el tipo de ayuda que no venía con hashtags o influencers o proveedores aprobados estéticamente. Querían controlar la narrativa hasta que se deshizo, y ahora lo había hecho. Por lo que escuché a través de amigos, de susurros, Sofía estaba culpando a todos menos a sí misma, a la vendedora, al algoritmo, incluso a David. El compromiso, ya asustado, colapsó bajo el peso de la decepción. Lo vi venir, no porque fuera cínica, sino porque lo había visto demasiadas veces antes. Como planificadora, vi a parejas construir bodas como si fueran actuaciones, no promesas. Y cuando el escenario se caía, también lo hacía el guión. Sofía se mudó una semana después de vuelta con su madre. David se quedó solo en el apartamento, no me llamó, no entonces. Pero sabía que lo haría. No pierdes todo y eventualmente no miras hacia atrás, hacia lo que era real. Y yo era real. Siempre lo había sido. Aún así, no me senté a esperar. En cambio, comencé a decir sí a más cosas en mi vida. Voluntariado en la biblioteca. Organizar un brunch dominical para algunas maestras jubiladas que no había visto en años. Me uní a un grupo de escritura. Escribí sobre mis años en el negocio. Conté historias con risa y gracia y ni una pizca de amargura. Y comencé a sentir algo nuevo floreciendo dentro de mí. No solo paz, sino orgullo, porque mantenerme al margen no había sido pasivo, había sido poderoso, había elegido la dignidad sobre el drama, y mientras ellos perseguían ilusiones, yo me quedé quieta y vi cómo la verdad se revelaba sin mover un solo dedo. Resulta que el silencio puede ser más ruidoso que cualquier venganza. Ambas agarrando nuestros bolsos, tratando de ganarle a la lluvia. ¿Oíste?, preguntó, apenas ocultando su curiosidad. Ya sabía lo que venía, lo cancelaron. Sofía y David, fingí sorpresa. Incluso añadí un suave y educado «oh», porque eso es lo que haces cuando alguien quiere contarte algo que tú ya entiendes más profundamente de lo que ellos jamás lo harán. Ella se mudó. Su madre vino a ayudar a empacar, continuó Marlene. Él todavía está en el apartamento. Se ve algo perdido. Le di las gracias, le deseé un buen día y caminé de regreso a mi coche bajo la llovizna. No encendí la radio, no llamé a nadie. Simplemente me senté allí y dejé que se asimilara. No era alegría lo que sentía, y tampoco era alivio, era claridad, porque cuando algo termina, especialmente algo que nunca fue construido para durar, no necesita aplausos, solo necesita reconocimiento. Pensé en la noche en que David me dijo por primera vez que se había comprometido. El brillo en sus ojos, la esperanza ciega, la creencia de que había encontrado algo verdadero. Y pensé en todas las veces que había intentado advertirle sin herirlo, intentado apoyar sin rendirme, intentado ser incluida sin rogar. Él no me había visto, no entonces. Y Sofía,
Ella nunca había mirado más allá de su propio reflejo el tiempo suficiente para ver a alguien más. Estaba triste, no por la boda que nunca sucedió, no por el dinero o el espectáculo, sino por la ilusión. Los años que David cargaría con la comprensión de que había estado persiguiendo aprobación, no amor, eso era lo que más dolía, que le había dado todo a alguien que solo lo había visto como un personaje en su historia curada. Y yo, la mujer que mejor lo conocía, había sido eliminada del guión por completo. No lo llamé, no me acerqué, no porque estuviera enfadada, sino porque había aprendido. No puedes enseñarle a la gente a valorarte. Tienen que elegir hacerlo, así que esperé. Y mientras tanto, llené mis días de vida real. Comencé a dirigir un taller en el centro comunitario, ayudando a mujeres jóvenes a planificar bodas con presupuestos ajustados, no por lucro, no por reconocimiento, solo para transmitir lo que sabía, lo que había ganado a través de años de sudor, desamor y alegría. Ellas escuchaban, hacían preguntas, anotaban cosas, y por primera vez en mucho tiempo me sentí escuchada de nuevo. Una tarde, después del taller, caminé a casa a través del aire fresco de noviembre. El sol se estaba poniendo temprano, tiñéndolo todo de dorado. Me detuve en el pequeño parque al final de la calle, me senté en un banco y observé cómo una niña intentaba volar una cometa que seguía cayendo y estrellándose. Su padre seguía animándola. Inténtalo de nuevo, ya casi lo tienes, y ella lo hizo, una y otra vez, riendo, fallando, riendo de nuevo. Me di cuenta entonces de cuántas veces había intentado hacer que mi relación con David fuera algo que no estaba lista para ser. Cuántas veces me había lanzado al viento solo para caer, solo para que me dijeran que era demasiado o no lo suficiente. Pero yo no era una cometa. No necesitaba que nadie más me elevara. Yo había construido mi propio viento. Esa noche dormí con las ventanas entreabiertas. El aire frío era agudo, honesto, como la verdad, a veces incómodo, pero siempre necesario. Y en esa quietud lo perdoné, no porque él lo pidiera, sino porque finalmente estaba harta de cargar un peso que no era mío. Estaba parado cerca de la puerta de mi casa cuando doblé la esquina. Dejé de caminar, se veía igual, y sin embargo, no. Más delgado, más viejo, no en años, sino en desgaste. La vida se había asentado en las líneas alrededor de su boca. Sus hombros ya no cargaban esa confianza ingrávida. Había algo arraigado allí, real. «Hola, mamá», mi corazón tartamudeó, no de ira o tristeza, sino de la inesperada ternura de escuchar esa palabra de él nuevamente. «Mamá». Abrí la reja, la empujé y entré. «¿Tienes hambre?», le pregunté. Él sonrió asintiendo. «Mucha». No hablamos de Sofía durante el almuerzo. En cambio, hablamos de cosas pequeñas. Su trabajo, el libro que estaba leyendo, un podcast que le gustaba. Dejé que llenara el espacio como un niño que regresa a casa después de un largo viaje, desplegando lentamente la verdad entre frases casuales. Y luego, al final, cuando los platos estaban recogidos y la tetera silbaba, dijo su nombre. «Se llama Emilia». Me di la vuelta. «Es diferente», dijo en voz baja. «Suave, amable, hace preguntas, escucha». Hizo una pausa. «Preguntó por ti la primera vez que le conté sobre mi pasado. No sobre la boda, sobre ti. Dijo que quería conocer a la mujer que me crió. Sentí que algo se agitaba dentro de mí, una esperanza cautelosa, silenciosa. No está tratando de demostrar nada», añadió. «No necesita controlar la historia. Solo quiere construir algo bueno». Le entregué una taza de té, nuestro viejo ritmo regresando sin esfuerzo. «¿Y tú?
Quiero hacerlo bien esta vez. Nos quedamos en silencio por un rato, del tipo que no necesita ser llenado. Entonces, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño sobre. Dentro, una foto. Emilia, de pie en un jardín, la luz del sol atrapada en su cabello, sosteniendo un ramo de flores silvestres. Dijo que si alguna vez nos casábamos, le encantaría que tú planearas la boda, dijo, mirándome a los ojos. Dijo que sería un honor. Miré la foto, no porque necesitara juzgar, sino porque quería ver a la mujer que me veía a mí. Y lo que vi en su rostro no fue brillo, ni estilo, ni moda. Fue calidez. Dejé la foto suavemente, mis dedos demorándose solo un segundo más de lo necesario. Me gustaría, dije, y lo decía en serio, no por la segunda oportunidad, no por el evento, sino porque por primera vez me estaban invitando a entrar, no esperando, no dando por sentado, no asumiendo, invitando. Más tarde esa noche, después de que David se fuera, me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno nuevo, páginas en blanco, un nuevo comienzo. Escribí su nombre en la parte superior, Emilia, y debajo comencé una lista, no de decoraciones, ni colores, ni diagramas de asientos, sino de sentimientos que quería que su boda tuviera: alegría, honestidad, gentileza, gratitud, porque esto no se trataba de hacerlo perfecto, se trataba de hacerlo real, y esta vez estaba lista. De alguna manera, no fue la primera vez que me pidieron ayuda para planificar una boda, pero fue la primera vez que me sentí vista mientras trabajaba. Ya no se trataba solo de ejecutar una visión, se trataba de compartir una. Y por primera vez en años, me di cuenta de cuánto había extrañado ser parte de algo real, algo que no necesitaba ser perfecto para ser hermoso. Emilia y yo pasábamos los fines de semana juntas. Ella traía café. Hablábamos de muestras de telas, arreglos de asientos y el deseo de su familia de tener una ceremonia al aire libre. A veces solo hablábamos de la vida, de su trabajo, de sus sueños, de cómo había crecido en un pequeño pueblo y de cómo nunca había querido una gran boda. Solo quería que se sintiera como ella, y me di cuenta más que nada de que esto no era un trabajo para mí. Esto era algo que había estado esperando, un momento para contribuir no solo a su felicidad, sino a la mía. Elegimos un pequeño lugar en un jardín cercano, uno que tenía un significado personal para Emilia y David. La ceremonia sería íntima, solo familia cercana y amigos, sin lujos, sin tendencias exageradas. Era simple, pero era de ellos. Una tarde, mientras finalizábamos los detalles, Emilia se detuvo y me miró, con los ojos llenos de gratitud. «Eres tan buena en esto», dijo, sacudiendo la cabeza. «Ojalá te hubiera conocido antes. Has hecho todo esto mucho más fácil, mucho más real». Sonreí, una pequeña parte de mí sintiendo el peso de esas palabras. Porque por primera vez en mucho tiempo, no era solo una madre o una planificadora o la hija de alguien que se había desvanecido en el fondo. Fui vista por lo que realmente era, alguien que sabía cómo crear recuerdos, y en eso se estaba convirtiendo esta boda. No en una serie de decisiones tomadas por influencers de Instagram, no en una estética curada, sino en una colección de momentos, hilos y sentimientos que conectaban a las personas con lo que realmente importaba. Emilia y David habían tomado sus propias decisiones, cometido sus propios errores, pero estaban construyendo algo real, pieza por pieza. Y esta boda no era una actuación, no era un espectáculo, era su declaración, una promesa mutua que se basaba en el amor, no en la perfección. Llegó el día de la boda. El clima fue perfecto, soleado pero fresco.
El tipo de día de principios de otoño que te hace creer en las segundas oportunidades. David estaba al frente con un traje sencillo, sus manos temblando ligeramente. Me miró y sonrió, un gesto de silencioso agradecimiento, como un hombre que finalmente había descubierto lo que realmente importaba. Cuando Emilia caminó por el pasillo, los invitados no jadearon ni susurraron, solo miraron contentos. No había nada exagerado en la escena, solo dos personas, con los ojos fijos el uno en el otro. Dos personas que habían aprendido, que habían cometido errores, pero que estaban listas para hacerlo bien esta vez. Mientras estaba de pie ante él, tomó su mano y dijo sus votos. Palabras simples, palabras honestas. No prometieron ser perfectos. No prometieron un para siempre sin dificultades. Prometieron elegirse mutuamente día tras día, caminar uno al lado del otro sin importar lo que viniera. Y en ese momento me di cuenta de algo. Había estado conteniendo la respiración durante tanto tiempo, esperando que todo encajara, esperando la disculpa, esperando el reconocimiento. Pero el momento que había estado esperando no venía de nadie más, venía de mí. Ya había perdonado, ya había sanado, y ahora podía soltar el pasado para siempre. La ceremonia terminó. La recepción comenzó. La comida era simple pero deliciosa. La música era suave. Y no hubo un gran baile, ni centros de mesa de cristal y oro. Solo risas, conversación y la calidez de personas que se habían reunido no por el espectáculo, sino por el amor. Más tarde esa noche, mientras se iban los últimos invitados, David y Emilia se acercaron a mí. Él me rodeó con sus brazos, abrazándome fuerte. «Gracias», susurró. Esto fue todo». Y Emilia, con los ojos brillantes por el tipo de gratitud con la que solo había soñado, colocó su mano suavemente sobre mi hombro. «Tú fuiste el corazón de esto, Clara. No puedo imaginar cómo habría sido este día sin ti». No necesitaba más palabras. No necesitaba más validación. Había sido parte de algo real. Y mientras la noche terminaba, me quedé al borde del jardín viendo a David y Emilia bailar su primer baile. No la actuación perfecta e impecable, sino el balanceo torpe, imperfecto y alegre de dos personas que se habían elegido. Sonreí para mis adentros. Me había mantenido al margen, pero al hacerlo, había encontrado mi camino de regreso a ellos, de regreso al amor del que siempre había sido parte. No como la madre del novio, no como la organizadora, sino como Clara, y eso era suficiente. No supe mucho de David de inmediato, no porque no quisiera, sino porque por primera vez no lo necesitaba. El peso del pasado se había movido, y lo que se había fracturado estaba comenzando a sanar lentamente. No teníamos que hablar todos los días ni todas las semanas. La distancia entre nosotros nunca había sido por amor, siempre había sido por expectativas. Y ahora ambos entendíamos que el amor no venía con condiciones, no venía con etiquetas ni roles, simplemente venía, a veces en silencio, a veces en voz alta, pero siempre con aceptación. Había aprendido a darle eso. Él había aprendido a darme lo mismo. Una noche, aproximadamente un mes después de la boda, David me llamó. «Mamá», dijo, «estoy con Emilia. Estábamos hablando de la boda, de ti». Hice una pausa, un poco sorprendida. «¿Sobre mí?» «Bueno, Emilia dijo algo». Se quedó callado por un momento. Dijo que si pudiera haber tenido a cualquiera para planificar su boda, habría sido tú. Piensa que eres el corazón de todo, que lo que haces no es solo hacer las cosas bonitas, es hacer que la gente sienta algo. Pude oír la sinceridad en su voz y me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No había pedido gratitud, no había esperado nada a cambio. Pero
Escuchar esas palabras, escucharlo reconocer lo que había hecho por ellos, no solo como planificadora, sino como madre, una mujer que siempre había dado tanto de sí misma, hizo que algo dentro de mí cambiara. Era como si estuviera viendo las partes de mí que había olvidado, las partes que siempre habían estado allí, incluso cuando otros no podían verlas. Creo que tiene razón, dije suavemente. Siempre me ha encantado crear momentos para la gente, pero necesitaba saber que eran míos para crear. No porque se esperara de mí, sino porque yo quería. Lo entiendo ahora, respondió. Siento haberme tardado tanto en verlo. Me recosté, sintiendo la comodidad de esas palabras asentarse a mi alrededor. No fue una gran disculpa. No se trataba de arreglarlo todo o borrar el pasado. Se trataba simplemente de reconocer lo que había sucedido y lo que había cambiado. Y eso fue suficiente. Hablamos un rato más sobre el futuro, sobre Emilia, sobre la vida. Nada profundo, solo los detalles mundanos y reconfortantes de la vida cotidiana. Después de colgar, me senté en silencio en la cocina. El sol de la tarde se estaba desvaneciendo, proyectando un cálido brillo dorado a través de la ventana. Pensé en todo lo que había pasado, los años de trabajo duro, los sueños que había volcado en otros, los momentos en que me habían dicho que no era suficiente, la forma en que me había doblegado una y otra vez por una familia que no siempre me había visto. Y luego pensé en el presente, en Emilia, que me había acogido en su vida con los brazos abiertos, no como un requisito, sino como una elección. En David, que finalmente había encontrado el camino de regreso a mí, no en disculpa, sino en reconocimiento. Me había mantenido al margen, había mantenido mis límites, acallado mi voz cuando no era deseada, pero cuando llegó el momento había hablado, no con ira o arrepentimiento, sino con tranquila fortaleza, y al final había encontrado la paz, porque a veces, cuando te mantienes fiel a ti mismo y dejas ir las cosas que no te sirven, cuando dejas de forzar las cosas y dejas que la vida se desarrolle por sí sola, el universo tiene una forma de llevar todo de vuelta a donde pertenece. Yo era suficiente. Y esa fue la cosa más liberadora que jamás había aprendido. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada en el porche con una copa de vino, escuché pasos que subían por la entrada. Levanté la vista y vi a Emilia caminando hacia mí, sonriendo mientras se acercaba. «Solo quería darte las gracias de nuevo», dijo sentándose a mi lado. «Por todo, por hacerlo tan real, tan perfecto», sonreí, pero no era la sonrisa de alguien que solo estaba haciendo su trabajo. Era la sonrisa de una mujer que finalmente se había dado cuenta de su valor. «De nada», dije en voz baja. Mientras las estrellas comenzaban a titilar sobre nosotros, me di cuenta de que este momento era el que había estado esperando todo el tiempo. No una boda, no un gran gesto, sino la tranquila y suave comprensión de que mi viaje siempre se había tratado también de mí, de encontrar mi lugar, de no solo ser parte de la historia, sino de saber cuándo tomar la delantera. Y finalmente estaba lista para hacer eso. No solo por ellos, no solo por nadie más, sino por mí. Me había mantenido al margen, y eso me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.